Bienvenidos a El Reporte, el podcast de The Hollywood Reporter en español. Hoy me conecto con México con mi querida Julieta Chávez del departamento editorial del grandioso The Hollywood Reporter en español. Juli, ¿cómo estás? Hola Alex, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por atendernos porque hoy traemos temas calientes. ¿Cómo anda México, Juli? Ahorita pues estamos justamente con los preparativos ya para el 8 de marzo, ya comienzan a moverse muchas cosas. Ajá. Entonces justamente de eso vamos a hablar el día de hoy en un tema relacionado a este mes. Me encanta. La primera pregunta que tengo que hacer, más allá de que yo ya me enteré porque trabajo con un montón de mujeres espectaculares en esta compañía que me han enseñado muchísimo, y es, Juli, ¿qué es el 8M? El 8 de marzo no es una celebración, es una fecha de Exacto. conmemoración y está relacionado con varias luchas de mujeres trabajadoras, como la que ocurrió en marzo de 1911 después de un incendio en una fábrica neoyorquina, y también un 8 de marzo de 1917 donde obreras rusas salieron a protestar por su derecho a tener pan y paz. Y bueno, después de muchas historias y sucesos ligados a este problema estructural que hasta la fecha seguimos batallando, fue hasta 1975 que la ONU reconoció oficialmente la fecha. Vamos a hacer un deep dive más adelante en The Hollywood Reporter en español acerca de esto, pero para que lo tengan claro, todos y todas no estamos celebrando nada, estamos conmemorando algo. Y por eso vamos a hablar, y por eso es este tema que me encanta, que tenemos que hablar todos y todas, y tenemos que darle fuerza, y es necesario que hayan mujeres directoras de cine para hablar sobre mujeres. Es que es un tema, Alex, diría yo que es un tema tanto complicado como sencillo, porque creo que justamente se ha estado investigando y se ha estado hablando por mucho tiempo. Creo que todo este tema nació justamente porque el concepto de male gaze o de mirada masculina se creó desde 1975 por una chica que se llama Laura Mulvey, que está acuñada a la teoría cinematográfica feminista. Y en esta justamente plantea la idea de que en las producciones de cine mayoritariamente, pues como son hombres o eran hombres en ese momento, sí, los que dominaban la industria del cine, pues obviamente las historias de las mujeres se quedaban muy, muy atrás. Y aquí es, bueno, después de muchas circunstancias y muchas otras más cosas, donde se crea el Bechdel Test, que hasta ahorita hay muchas producciones de la época, bueno, hasta estos días, como Marty Supreme, Conclave, A Completely Unknown y Oppenheimer, que no las han pasado, pero es justamente como para medir cuál es el papel y el desarrollo de las mujeres en las cintas. Juli, voy a hacer un stop porque acabas de decir algo que no tengo ni idea qué es, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco. Acabas de nombrar algo que se llama Bechdel Test, no sé de dónde es ella. Es Bechdel Test. Este concepto nace de un espiritista estadounidense que se llama Allison y se apellida Bechdel. Y básicamente el concepto o este examen es un método para evaluar la representación femenina que existe en las obras, ya sea de cine, de literatura o en los videojuegos. Y haz de cuenta que se mide como por 3 reglas, que la primera es que aparezcan 2 personajes femeninos con nombre, que esos 2 personajes femeninos interactúen entre sí y que esas interacciones no estén ligadas a un hombre. Y sorprendentemente, Alex, muchas películas hasta la fecha siguen sin pasarlo. Digamos que si le pasamos la filmografía de Martin Scorsese no va a pasar ni de los primeros. Sí, no, para nada. Entonces, o sea, 3 cosas tan sencillas siguen siendo un problema constante en la industria. Increíble. Oye, ¿de estas últimas le han pasado ese test? No, no. De hecho, con Marty Supreme existe como un debate dentro, porque se supone que hay 2 personajes que sí interactúan entre sí, pero intercambian 2 palabras. Y solamente es como un ¿cómo estás? Bien, ¿sabes? Entonces como que todavía... Eso no cuenta. Sí, mucha gente dice, sí lo pasa, por eso yo la verdad no lo cuento, yo creo que no lo pasa. Bueno, nos gustaría que ya que ustedes saben que es el Bechdel Test, lo vean y evaluemos si, no sé, de pronto Marty Supreme, Sinners, no sé, por ejemplo, las de los Oscar, a ver si alguna pasa para ustedes. Juli, quiero hacerte una pregunta. Dime, ya que Alex, me cuentas todo esto y quisiera que me contaras un poco de los personajes de Almodóvar. Claro, justamente Almodóvar es uno de los cineastas, ya que estamos hablando de el cine y de cómo la mujer se ha ido desarrollando poco a poco en el cine,
Pues todo esto inició porque las mujeres han sido excluidas de la historia por muchísimo tiempo. Poco a poco, en el cine, por ejemplo, se han estado incluyendo y se han estado metiendo poco a poco más en el mainstream las directoras mujeres. Tenemos ejemplos como Sofía Coppola, Emerald Fennell o Greta Gerwig, que cada vez comienzan a acuerpar más estos espacios. Pero también siempre han existido directores. Uno de los favoritos por todo el mundo es Pedro Almodóvar, por sus personajes, sus famosísimas chicas Almodóvar, ¿no? Y este es un punto, Alex, que me alegra mucho que hayas tocado, porque regularmente en sus historias, en sus personajes, vemos mucha teatralidad a un punto que se llega a exagerar muchísimo la representación. Hay mucha histeria, mucha desesperación, mucho sentimentalismo. Y no es que eso sea malo, no lo es, pero sigue siendo una versión caricaturizada de la mujer. Yo personalmente me gustan mucho las películas de Almodóvar. Una de mis favoritas es Todo sobre mi madre, pero buenísima. Tengo con él el problema de que regularmente las mujeres que representa en sus historias, sí o sí, si te das cuenta en sus películas, alguna de ellas sufre violencia sexual. Hasta en Kika incluso, se hace una sátira durante una violación, lo cual a mí a veces eso me como que llego a chocar con eso. Claro, tienes toda la razón. Ahora que lo dicen, y esperamos que los oyentes también caigan en cuenta de esto, ¿no? Porque, ¿sabes? A veces vemos creo que el big picture de todo, como la película, pero a veces no caemos en cuenta de eso. Bueno, es un gran punto. Juli, me gustaría hablarte de Janet Dielman. Te contaré. Esta chica, haz de cuenta que hay una revista muy importante que se llama Sight and Sound, que hace una recopilación de las 100 mejores películas de la industria. Y antes de que pusieran a esa película como la número 1, se nombrara como la número 1, estaba Citizen Kane. Entonces, que se hiciera ese cambio, a muchísima gente le enojó, como que se cuestionaban el por qué. Y aquí es donde yo también voy a empezar a hablar un poco más sobre el rol de la mujer y el cómo han estado ocupando cada vez más y más en los espacios. Resulta que ahora que ya todas tenemos más escolarización y nos comenzamos a preparar más profesionalmente en las escuelas, hay mujeres que, bueno, muchas de nosotras ya estamos buscando referencias en otras mujeres en vez de constantemente lo que se enseñaba en las escuelas de que, no sé, por ejemplo, si vas a una clase de arte, obviamente te van a hablar de Da Vinci, de Miguel Ángel y cosas así. Entonces ya las mujeres lo que están haciendo es buscar referencias distintas, referencias que las representen a ellas para poder estudiarlas durante su formación, y pues eso hace que poco a poco se vaya recuperando la memoria de todas las mujeres que habían existido desde antes, pero que tal vez no se nombraban tanto en los libros de historia. Y aquí es donde entra Chantal Akerman, porque esta cineasta, te digo que fue nombrada en el primer lugar de la lista de Sight and Sound gracias a su proyecto Jane Dielman, que es una película que retrata la naturaleza opresiva de la existencia de las mujeres. Ya tiene unos años esa película, y esto sucede porque obviamente como estas mujeres ya se están encargando de traer de nuevo los nombres o de rescatar esos nombres que ya existían, los empiezan a incluir en su imaginario, y esas mujeres empiezan a formar parte de revistas, de medios de comunicación, de bla, 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 bla. Y aquí es donde estas chicas metieron a Chantal Akerman con Jane Dielman y se hizo la mega polémica. Pero pues obviamente todo esto surge porque la industria comienza a tener nuevas necesidades, los guiones comienzan a tener nuevas necesidades, ¿no? Y esto está haciendo que cada vez más hombres se sumen al cine para darle foco a estas historias. Y aquí es donde entra también Almodóvar con sus historias que, te digo, a mí me gustan mucho, me gusta mucho la estética, me parecen muy bonitas, pero sí llego a chocar yo con ese punto donde siempre yo veo una película de él y espero el momento en el que pase esa escena incómoda, que a veces no encuentro que esté del todo justificada. Y yo recientemente, Alex, te contaré que vi una película que se llama Un mal actor. Es de Jorge Cucci. A mí esta película no me gustaron los primeros 2 actos. El tercer acto me pareció fatal, pero entiendo la naturaleza de por qué se dio por qué se desarrolló así. Y justamente creo que tiene que ver con que son cineastas hombres que le están dando también esta oportunidad de las historias de mujeres. Te contaré de qué va esta historia. Resulta que en esta película se llama Un mal actor. Daniel y Sandra son 2 actores que van a un día de producción, lo que quieras,
y durante el rodaje de una escena íntima, Daniel Ah. abusa sexualmente de Sandra. Entonces es como el recorrido durante todo un día de lo que pasa desde que graban esa escena, lo que hacen las mujeres de la producción al darse cuenta de que Sandra pues no estaba bien, Daniel negando los hechos, la producción diciendo, ¿saben qué? En lo que se resuelve esto le vamos a decir a todos los demás que los dos tienen COVID para que no se haga un escándalo mediático. Y hasta ahí a mí me pareció una representación buena porque estaban las dos contrapartes, ¿no? Estaba tanto teníamos a personas ejecutivas manejando las cosas de una manera más legal y pensando más en el dinero y en la producción. Tanto teníamos a chicas, mujeres de la producción intentando ayudarla y diciéndole como no, sí tienes que hablar, cómo es posible que estén dudando en su versión, como Daniel diciendo yo no hice nada, no sé por qué me quiere arruinar la carrera. Todo eso a mí me había parecido muy muy bueno. Actúa Fiona Palomo, que es la protagonista, y a mí su actuación me parece preciosa, me parece muy muy buena. Esta me olió a Marty Supreme y a Safdie total, pero bueno, continúo. Sí, gracias Alex. Entonces, no tuvo el mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque a partir de que las chicas de la producción suben un tweet sobre la situación, inmediatamente los colectivos feministas llegan a la producción y empiezan a hacer un desastre. Okay. Las chicas del bloque negro comienzan a manifestarse ahí y a final de cuentas terminan tomando venganza o justicia por sus propias manos y es como una cosa súper violenta. El actor Daniel tiene que salir corriendo y salvarse y el final se centra por completo en Daniel intentando salvarse de toda esta oleada de gente que lo está odiando cuando sí hizo las cosas y él le admite a Sandra que él sabía lo que estaba haciendo. Al final Sandra queda como de lado, como que queda protegida por su publicista y el resto de la película es Daniel huyendo de estas personas hasta que toman justicia por sus manos y a mí personalmente esa me pareció una representación irresponsable de temas tan complicados y es donde yo abrí el tema de si es necesario que las mujeres escriban o necesariamente sean ellas las que hablen sobre mujeres en el cine o en cualquier otra representación de arte. Tienes toda la razón. A veces parece que no hubiera una mujer dentro de los procesos enteros de todo lado, ¿no? A mí me queda muy difícil hablar de eso porque yo soy criado por mujeres, o sea, yo soy criado por mi mamá y por mi hermana, entonces no logro entender el excluir a las mujeres, la verdad. Soy más feminista, la verdad, así, con el pollo río. Pero creo que sí está muy claro. Me gustaría que Juli nos volviera a recomendar las películas. Me gustaría recomendarle la vida de Chantal Ann Ackerman, que es la directora de la película que nos estaba recomendando Juli, que además tiene una historia impresionante con su familia, sobrevivientes de Auschwitz también. Creo que hay un trasfondo muy bonito. Entonces, ¿tenemos cuántas películas, Juli? La primera que recomendaste fue... La primera que recomendé fue justamente la de Jane Dillman, de Chantal Ackerman. Y ahorita estamos hablando sobre Un mal actor de Jorge Cucci. Véanla y nos cuentan después ustedes qué opinan. Nos escriben. Sí. Nos escriben ahí a ver qué tal. Pero bueno, Juli, ya para cerrar, quiero cerrar con una pregunta un poco más deep y es ¿qué pasa cuando una mujer dirige cintas de historias sobre hombres? Ha pasado, fíjate que está el caso de Catherine Bigelow, que dirigió En Tierra Hostil y se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Director, cuando la palabra directora ni siquiera existía en la academia, sí. Increíble. Sí, eso fue en 2008, 2009. Por ejemplo, también tenemos a Sofía Coppola. ¿En 2008? Dios. Sí. O sea, se nos hizo tarde 100 años. Sí, ayer básicamente. Y tenemos a Sofía Coppola con Lost in Translation, claro. Pero creo que aquí justamente entra... Eso es un peliculón. Tremendo. Eso es un peliculón. Tremendo. Justo también como los paralelismos con Her me parecen una genialidad muy, muy grande de esta relación que tuvo Coppola con el otro señor. Tiene una carga, ahora que lo piensas y ahora que hablamos del tema, cuando recuerdo, hace rato no me veo Lost in Translation, creo que tengo que volverla a ver, pero se siente una carga y se siente una historia neutra, sí. Se siente una historia de la vida real, sí, ¿no? Sí, con una mujer adentro. Sí, pero justo lo que te contaba es que aquí es donde también yo abro el tema o abro la conversación de que creo yo, incluso cuando tú lees literatura, creo que hay mucha diferencia en cómo los hombres nos representan a nosotras y cómo nosotras representamos a los hombres. Porque regularmente, tanto en la literatura o en el cine, a los hombres se les pinta, las mujeres regularmente los pintan
los escriben desde su idealización, desde una fantasía donde son buenos. Henry Cavill. Sí. Henry Cavill. Sí, que es este concepto de un hombre escrito por una mujer que es un hombre sentimental, detallista, súper deconstruido. Sensible. Ajá. que va por ti hasta el fin del mundo y hace locuras desde su nobleza. En un caballo blanco. Sí. Y te percibe hasta, no sé, cuando cambias tu perfume o cambias de shampoo, todas esas cosas. Es como una forma que nosotras tenemos de escribir y de representarlos. Y pues también ellos tienen sus maneras diferentes. Pero, por ejemplo, aquí hablando del cine, estoy reflexionando bastante y estoy aprendiendo mucho también del tema. Y creo que la diferencia aquí, por ejemplo, en temas de perspectiva de género en el cine, es que regularmente los hombres se dirigen por completo, por ejemplo, en esta de Jorge Cucci, en Un mal actor, se centró la trama en la violencia sexual y en cómo Daniel tuvo que escapar de sus consecuencias. Pero ahora hay otra película que recién acaba de ganar el Oso de Cristal en la Berlinale, de una mexicana llamada Fernanda Tovar, se llama Chicas Tristes, y esta también habla sobre violencia sexual, pero algo que yo he notado de las historias, tanto en otras películas, no solo sobre este tema, sino también en temas del aborto, en temas de identidad, en temas de sexualidad, es que esos temas no son un centro, no se tratan como un centro, sino que son más que nada son un hilo narrativo que navega a los personajes adentro de la historia y no se exageran por completo. No es como simplemente a esta chica le pasó eso y es su historia a través de ello, sino por ejemplo en Chicas Tristes es una chica que se llama Paula, que sufre una violencia sexual tiempo antes de una competencia de natación, y a partir de eso tanto ella como su mejor amiga la maestra tienen que comenzar a aprender qué es una violación, qué es un abuso sexual, por qué se da, y la maestra, que es una persona como más tajante y como tal vez como que impone más ante sus decisiones, quiere que su amiga pues hable y lo denuncie, y la amiga dice, ¿sabes qué? Yo no quiero. Entonces es más sobre la comunidad, sobre la amistad, sobre aprender a vivir y aceptar estos límites de las personas que tú amas mientras están atravesando un momento difícil. Entonces es un aborde completamente distinto, tal vez porque justamente las directoras saben que no es algo totalitario, ¿no? A pesar de que puede que sea un sentimiento, una situación que te está persiguiendo y que te está acompañando durante todo el día, no se vuelve toda tu vida. Hay más allá de eso, hay un proceso de entendimiento, hay un proceso de aceptación, hay compañía, hay amistad, hay lazos, hay bla, 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 bla. Y creo que eso es algo que se distingue en el cine hecho por mujeres. Y aquí es donde yo llego a la conclusión, mi buen Alex, no sé tú qué opines. Y es que creo que sí se necesitan mujeres para contar historias sobre mujeres, pero no es una regla. Creo que es importante aclarar que encarnar el papel de un narrador requiere una responsabilidad enorme por el simple hecho de que tienes el poder tú de contar una historia. Pero así como nosotras, creo que también ellos son capaces de aceptar y asumir ese cuestionamiento previo personal, porque de otra manera es posible que el resultado no sea el mejor. Por ejemplo, con Jorge Cucci, que quizás su intención fue buena, fue noble, fue una manera de él retratar esa problemática, pero a final de cuentas él por completo no terminó de entender cómo funciona un movimiento feminista, que tal vez estas chicas no se presentan simplemente en el instante como una especie de vengadores y empiezan a tomar justicia por sus manos. Pues no es así, y es una representación un poco irresponsable, a mi parecer, de un movimiento que está tan estigmatizado socialmente, ¿no? Entonces creo que es un tema, pero sigue representando una responsabilidad. Bien dicen por ahí en Marvel que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues qué mejor que utilizarla para hacerla de la mejor manera, de la manera más adecuada, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que pasa es que nosotros somos más equipo, ¿no? Trabajar entre hombres, trabajar entre mujeres, trabajar entre seres humanos nos hace mejores. Entonces como que a veces creemos nosotros eso. Pero lo del test me encanta. Estaba pensando mientras me contabas eso, cuál de mis películas favoritas pasaría el test. Creo que se me ocurrió que de pronto Goodbye Lenin pasaría el test con
100. Sí, claro. Es muy buena esa película, Alex. A mí me gusta mucho, la vi en pandemia. Es muy buena. Es excelente, pero realmente estaba pensando, era cuál es la interacción de él con su mamá, de él con su novia, de él con su hermana, de él con su amigo. Realmente es como toda una historia, pero nunca hay no se siente que una mujer es extra, no se siente que está metida a la fuerza, entonces creo que esa me pasó. Cuéntenos ustedes, todos los que están escuchando, cuál película creen que pasa y cuál creen que no pasa. Luego tendremos como otra reunión con Juli para mirar a ver cómo nos fue con estos test y con todo esto. Juli, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información tan necesaria para, voy a decirlo también a título personal, pero también para nosotros los hombres, para aprender cada vez más a ser mejores hombres, y también para los que de pronto no conocían un poco más de la conmemoración del 8M y de todas estas cosas grandiosas que han hecho unas mujeres impresionantes y nos han dado pues tanto cine también, ¿no? Y tanto nos han aportado. Sí, claro, y que nos cuenten un poco más ellos qué opinan sobre este tema, que siempre termina siendo un sí, pero un no. Entonces, también nos interesa escucharlos y leerlos. Excelente. Y muchas gracias, Alex, por el espacio. No, Juli, nos vemos en la próxima. No olviden seguirnos en las redes sociales y entrar a es.hollywoodreporter.com para que estén enterados de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, las series, los actores, las actrices y una cantidad infinita de información. Nos oímos en el próximo reporte. Juli, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, bye. Chao, que estén muy bien.